Buen día chicos, en esta ocasión vamos a tratar uno de los temas que es muy importante y que nosotros debemos de estudiar, analizar, comprenderlo y practicarlo sobre todo, porque nos va a servir bastante cuando nosotros estamos analizando las oraciones, ¿verdad? Ya sean estas oraciones simples o las oraciones compuestas. En nuestro nivel pues vamos a trabajar las oraciones simples y posteriormente ya en otros niveles ya se le va a dar mayor profundidad con las complejas. Iniciamos nuestra clase con la reflexión del día, la cual dice: eres el artista de tu vida, no le des el pincel a nadie. ¿Qué significa esto? Pues que cada uno de nosotros es esa persona, ese ente por el cual debemos de velar. Día con día debemos de trabajar para que todo sea de éxito, para que todo nos salga bien, y siempre vamos a ser nosotros los que vamos a ir dibujando nuestra vida. ¿Ah? No debemos de permitir que otro u otra sea quien nos lo pinte. Entonces recuerde siempre, ¿verdad?, que somos nosotros los que debemos de velar por ello y ayudarnos para que nuestra vida sea de éxito. Bueno, vamos a empezar diciendo que las categorías gramaticales son grupos de palabras y cada una de estas palabras va a tener un papel muy importante dentro de la oración, ¿verdad? Cuando ya hagamos análisis de oraciones simples, usted lo puede haber detectado ya. Son etiquetadas con otros nombres también porque forman parte de la oración, son clases formales y son familias de palabras, como también se les conoce. La interjección, por ejemplo, ya no forma parte de la oración. Por el contrario, ¿verdad?, esta va a constituir una oración por sí sola. Ya vamos a ver por qué. Tenemos las siguientes categorías gramaticales: el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el determinante, que también se le conoce como artículo, el verbo, adverbio, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Si usted se fija, son 9 categorías gramaticales y estas son parte de la oración. ¿Y cuál es el rol que estas pues nos van a manifestar? El rol semántico hace referencia a su significado. El sustantivo, por ejemplo, ¿verdad?, va a nombrar una entidad. El pronombre va a sustituir el nombre de la entidad en la cual forma el sustantivo. El adjetivo nos va a caracterizar al sustantivo. El determinante es aquel que nos va a actualizar, o sea, nos va a decir, también puede ser, ¿verdad?, el género, el número de la entidad del sustantivo. El verbo nos va a designar el proceso en el cual se está haciendo referencia a la entidad. El adverbio nos va a caracterizar el proceso. Las preposiciones nos van a servir para enlazar ideas. Las conjunciones para enlazar ideas y también hacer juicios. Y la interjección, como ya vimos antes, ¿verdad?, puede formar parte de la oración por sí sola y nos va a expresar un estado emocional. Vamos a iniciar por el nombre, que también se le conoce como sustantivo. Se recordará que ya el año anterior ya muchos de ustedes han estudiado esto. También lo vamos a ir repasando, ¿no? El nombre sustantivo es una palabra variable y nos va a hacer referencia a personas, animales, cosas que sean reales o que sean ficticias, a los pensamientos, a los sentimientos, las emociones, incluso hasta fenómenos naturales. Y ahí tenemos algunos sustantivos como lluvia, amistad, niño, casa. El sustantivo o nombre está compuesto por un lexema, que usted ya sabe que es la raíz, y este va a llevar uno o varios morfemas que le van a ir acompañando. Y aquí tenemos, ¿verdad?, vamos a tomar el ejemplo de niño. Niño, las letras N y ñ nos van a formar el lexema, que es la raíz, que es la parte que no va a cambiar.
mientras que la O, la A, OS, AS, ITOS, ITAS, que ya es lo que se va componiendo, entonces esa parte sí cambia. ¿Ah? Entonces el morfema va a cambiar, pero el lexema no va a cambiar. Tenemos dos partes, el género, que va a ser siempre masculino, y el femenino. Y en el número, que hace referencia al singular, que es una, y al plural, que son muchas. Después del nombre vamos a ver nosotros que este también se le conoce por su significado, que se puede dividir de dos maneras. Los nombres comunes, que son todos aquellos que nosotros vamos nombrando así de manera generalizada, como libro, pantalón, mesa, perros. Y están los propios, que ya son los nombres de personas o de lugares. ¿Ah? También el nombre sustantivo se va a conocer por ser concreto, o sea que se pueda ver y se pueda tocar, como mesa, lápiz, borrador, cuaderno, pizarra, computadora. Y van a estar los abstractos, que solamente pueden ser pensamientos, sentimientos, ideas, expresiones nada más. En este caso tenemos ahí algunos ejemplos como educación, amistad, libertad. Están los nombres individuales, que hacen referencia a uno solo, ¿verdad? A una sola persona, a un solo animal, a un solo objeto. Y están los colectivos, que ya hace referencia a varios. Por ejemplo, rebaño, ejército, rosal, que son bastante comunes. Los contables, que nosotros los podemos contar, o sea, un huevo, 2 huevos, 3 huevos, un lápiz, 2 lápiz, 3 lápiz, etc. Y los no contables, ¿verdad? No podemos decir cuántos granitos de azúcar hay en una libra. No podemos contar las estrellas. La plata no la podemos contar. Se puede medir, se puede pesar, pero no contar. Luego tenemos el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo es una palabra que la función de esta va a ser complementar y dar una característica o una cualidad del sustantivo. Y siempre le va a estar acompañando, ¿verdad? Nunca lo va a dejar solito, siempre va a estar ahí a la par, de la mano del sustantivo o nombre. Por ejemplo, casa roja, mujer bonita, gran parque. Si usted se fija acá, la parte de esta subrayada, roja, bonita, gran, es el adjetivo calificativo. Él puede estar después o antes del sustantivo. Según la forma de expresar la cualidad, puede ser especificativo también, cuando nos va a expresar esa cualidad propia del sustantivo, que lo va a hacer muy diferente a los demás de la misma especie. Por ejemplo, un coche negro le está especificando a usted, ¿verdad?, que es ese, el negro, al cual se está refiriendo. No se está refiriendo al azul, al amarillo, al rojo. La pelota pequeña le está especificando a usted la cualidad de esa pelota, que es pequeña, no es grande. Están los explicativos, que estos también pueden ser epítetos. Entonces vemos nosotros que este va a expresar una cualidad que se va a derivar del propio sustantivo y la va a resaltar. Algo que usted ya sabe, algo común que usted ya comprende que eso es así, pero el epíteto o el adjetivo explicativo lo va a hacer muy resaltante. En este caso, blanca nieve. ¿Verdad? Usted ya sabe que la nieve es blanca. Fiero león. Usted sabe que los leones son unas fieras, son muy enojados, muy fuertes, tienen esa característica. Entonces, en el caso del adjetivo calificativo, lo vamos a expresar de esa manera. Veamos también lo siguiente. Están los grados del adjetivo calificativo. Dentro de los grados, nosotros podemos ver el positivo, el comparativo, por ejemplo, como está en esta imagen, ¿verdad?
y aquí abajito nos hace referencia al superlativo. En el positivo nos dice el coche primero es bonito. En el comparativo, ya como la palabra lo dice, compara un coche con otro. El coche segundo es tan bonito como el primero. Es una comparación. Y en el superlativo, el coche segundo es muy bonito o bonitísimo, ¿verdad? Entonces ya lo está resaltando aún más. Esa característica la está expresando más fuerte. Cuando nosotros hablamos de apócope, estamos diciendo que los adjetivos van a sufrir algún cambio. ¿Y cuál va a ser ese cambio? Pues que alguna de las letras que contiene se va a resumir o se va a perder esa pequeña parte. Entonces, cuando vemos este cambio que sufren, podemos decir, por ejemplo, cuando nosotros decíamos día bueno, ¿ah? Día es el sustantivo, bueno es el adjetivo. Entonces esto se apocopa y se dice buen día. Olor malo, olor es el sustantivo y malo es el adjetivo. Al apocoparse vemos nosotros que da vuelta, da un giro y decimos mal olor. ¿Ah? Se ha quitado de la palabra la letra O. O también tenemos otro ejemplo cuando se dice río grande. Río es el sustantivo, grande es el adjetivo y se apocopa al decir gran río. O sea que se hace más pequeña esa parte, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos que se apocopa los adjetivos, siempre tienen que ir el sustantivo con su adjetivo. Pasamos a la siguiente categoría gramatical, que es el pronombre. El pronombre nos sirve a nosotros para referirnos a las personas, a los lugares, a los objetos, incluso a los sentimientos, pero sin mencionarlos, es decir, que los vamos a ir sustituyendo. Hay pronombres que tienen muchas diferencias, ¿verdad? Y que van a coincidir y que a veces nos vamos a confundir con los determinantes, pero tenemos que saber identificarlos bien. Estos se van a diferenciar porque siempre tienen que aparecer junto a un sustantivo. En cambio, los pronombres los pueden sustituir. Usted puede hacer este ejemplo, este ejercicio en su casita, ¿verdad? Anotar la oración en el cuaderno y también puede ir viendo cómo es el cambio que se le puede dar para poder distinguir tanto un pronombre como un determinante. Porque acá les recalco, ¿verdad? ¿En qué se va a diferenciar un pronombre de un determinante? Pues que los pronombres pueden ser sustituidos y vamos a ver nosotros que tienen que estar junto a un sustantivo. Y los pronombres van a sustituirlo, van a sustituir a este nombre. Por ejemplo, Pedro no es tan listo como él pensaba. En la oración nosotros podemos ver, ¿verdad? Pedro está subrayado y él también está subrayado. Entonces acá Pedro fácilmente puede ser sustituido por el pronombre él y podría quedarnos la oración. Él no es tan listo como pensaba. Luego tenemos el siguiente ejemplo. Ellos comen mucho, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros sustituir este pronombre de ellos por un sustantivo? Pues podríamos decir, ¿verdad? Los niños comen mucho y niños sería la sustitución de ellos en cuanto al pronombre. Luego nosotros tenemos que saber identificar también dentro de estas características que los pronombres van a sustituir a un nombre o a un sustantivo y tenemos de diferentes clases. Están los pronombres personales, que son aquellos que se nos enseña desde chiquititos, como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? Luego están los demostrativos, que hacen referencia a qué específicamente se refiere, como por ejemplo este, ese, aquel, esta. Están los posesivos,
que quiere decir que algo le pertenece, ¿verdad? Por eso dice posesivo, que es de posesión. Por ejemplo, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Están los numerales que hacen referencia, como les decía, a los orden o al orden que llevan. Bien, como su nombre lo dice, ¿verdad? Los numerales son aquellos pronombres que nos van a hacer referencia a números. Luego tenemos los indefinidos, que nos está diciendo sobre algo que no podemos nosotros definir exactamente. Alguno, ninguno, mucho, varios, todo, bastante, son algunos ejemplos. Luego tenemos los pronombres interrogativos, que son aquellos que nos van a servir a nosotros para hacer preguntas. Y estos siempre tienen que ir tildados, ¿verdad? Con el acento ortográfico. No se le olvide cuando hacemos oraciones de pregunta con signos de interrogación, siempre deben de ir con tilde. Por ejemplo, ¿qué, cuál, cuáles, cuánto? Y están los exclamativos, que nos ayudan a nosotros para exclamar, como la palabra lo dice, o exaltar, ¿verdad? Algo como de admiración. ¿Qué? O cuando le dicen, ¿verdad?, que algo es costoso, usted dice, ¿cuánto cuesta esto? Entonces, es una admiración que usted hace con este tipo de pronombres. Luego vamos a los determinantes, que son aquellos que van a acompañar siempre al sustantivo para poder darlo a conocer de una forma determinada. Van a dar información, ya sea en género o en número, sobre el mismo. Los determinantes demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales y los exclamativos e interrogativos pueden funcionar también como pronombres, por lo que hay que tener mucho cuidado para no confundirse cuando nosotros estamos analizando las oraciones. Tengamos cuidado, por ejemplo, ¿verdad?, cuando se nos dice que son determinantes, cuando van a estar acompañando al nombre, o sea que tienen que estar a la par del nombre o sustantivo. Y las formas van a ser átonas, que quiere decir que no va a llevar ninguna tilde. En este caso, los posesivos, mi, tú, su, ¿verdad? Usted puede decir, mi cuaderno es azul. Cuando usted dice ese mi, va sin tilde y es un determinante porque está acompañando al sustantivo o nombre, que en este caso sería cuaderno. O usted puede decir, tu cuaderno es azul, su cuaderno es azul, pero siempre van a ir antecedidos del nombre o sustantivo. Estos van a ser los determinantes. Los pronombres van a funcionar cuando estos van a sustituir al nombre, es decir, que se ponen en su lugar, ¿verdad? Usted puede decir, es, o en una oración, cuando usted utilice el tú como pronombre, debe de ir tildado. Tú eres feliz. Mi vida es feliz. Entonces usted tiene que ver, ¿verdad?, que debe de ir siempre tildado. Pasamos a lo siguiente, que vamos viendo nosotros también, que los determinantes se dan de diferente clasificación. Tenemos los determinantes o artículos como el, la, los, las. Tenemos a los determinantes demostrativos como este, esta, ese. Los indefinidos, ¿verdad?, un, uno, una, unos, cuantos, cuantas, bastante, poco. Los posesivos como mío, tuyo, suyo, vuestro. Están los numerales, igual, 1, 2, 3, primero, segundo, decimocuarto, etc. Los interrogativos van a ir siempre tildados, deben de ir con signos de interrogación, y los exclamativos con signos de admiración y tildados también. Luego de los determinantes pasamos a hablar del verbo. El verbo dentro de una oración, usted ya sabe que es una categoría que puede variar y es la parte de la oración que nos va a expresar una acción de todo lo que se puede hacer, ya sea una persona, un animal o una cosa, y también así como los estados de los seres. Por ejemplo, la lluvia cae, ¿verdad? El campesino lleva un paraguas, el niño juega, el avión vuela,
el cielo es azul, la niña está alegre. Todos estos que están en negrita son verbos porque nos están haciendo referencia a una acción en específico. El verbo también tiene diferentes partes. La primera se llama raíz verbal, que es la parte del verbo que no va a cambiar. Y tenemos ahí el verbo, ¿verdad? Camina, caminó y caminará. Está conjugado en presente, pasado y futuro. Pero en este caso, la raíz, como lo tenemos acá, es camino, ¿verdad? Porque es la que no cambia del verbo. Luego de ello vamos a ver las desinencias verbales, que son la parte variable del verbo y que van al final y por tanto se hallan unidos a una raíz. Tienen la función de indicar. Bien, entonces en este caso, como decimos que tienen la función de indicar los accidentes gramaticales y tenemos ahí en negrita la última vocal, esa va a ser la desinencia verbal a la que se está haciendo referencia. Luego tenemos los accidentes del verbo que hacen referencia a la persona y el número. Usted ya sabe que son las personas gramaticales son 3, primera, segunda y tercera, y los números son 2, ¿verdad? Singular y el plural dentro del verbo. Luego dentro del verbo también podemos ver nosotros que existen los tiempos de los verbos, cuando está en presente, en pasado y cuando está en futuro, ¿verdad? Y ahí están algunos ejemplos para que los podamos repasar. Después podemos ver que hay dos formas, las simples y las compuestas. En las formas verbales simples nos está diciendo que consta de una sola palabra. Y ahí tenemos el ejemplo de llora o lloraría. Y cuando el verbo está de una forma verbal compuesta, es porque hace referencia a que consta de dos palabras. Una forma del verbo haber más el participio del verbo que queremos conjugar. Y ahí está el ejemplo. He llorado, habría llorado. He comido, habría comido. Entonces, que no se nos olvide, ¿verdad? Van a ser las dos formas. Y en esta segunda forma verbal compuesta, nosotros siempre tenemos que ver que haga referencia al verbo haber y el participio de ese mismo verbo. Luego de ello, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que hace referencia a los verbos regulares, que son los que mantienen igual en el lexema o la raíz y todas sus formas, y siguen las mismas desinencias que los verbos que teníamos anteriormente con la conjugación inicial, como amar, temer, partir. Los verbos regulares, los que terminan en ar, er, ir. Luego tenemos los irregulares, que son los que no mantienen el mismo lexema de su infinitivo, que es ar, er, ir, y por lo tanto no van a seguir las mismas desinencias de los verbos o en ambas cosas a la vez, ¿ah? Van a ir cambiando. Pasamos a los adverbios, que son aquellos que tienen la función de modificar los verbos. Dentro de los adverbios podemos decir que morfológicamente es una palabra invariable, o sea que no varía en género ni en número, siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, Juan estudia mucho, María estudia mucho, ellos estudian mucho. Ahí podemos ver que mucho es el adverbio, es un adverbio de cantidad. Los adverbios se clasifican en adverbio de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Luego pasamos a la siguiente categoría gramatical, que son las preposiciones. Las preposiciones son palabras que no van a cambiar dentro de la oración y que nos van a servir para unir o establecer relaciones entre las palabras. Cada una de ellas puede tener un uso y un significado muy diferente dependiendo del contexto en el cual estén, y debemos de fijarnos en ellos. Las preposiciones que nosotros utilizamos, bueno, las que existen son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, etcétera, ¿verdad? Ahí las puede ver usted, y que estas, recuerde que nos van a servir para unir o establecer relación entre palabras. Después de las preposiciones van las conjunciones. La finalidad de una conjunción va a ser enlazar las
proposiciones, las oraciones, los sintagmas o las palabras. Sintácticamente van a funcionar como un enlace entre dichas palabras. Por ejemplo, Mario y María. Mario, María son dos sustantivos, nombres propios, y la conjunción es y, lo que nos está haciendo un enlace entre estas dos personas. Por ejemplo, en los sintagmas, ¿verdad? Mi perro y el tuyo. Entonces ahí aparece la conjunción uniendo estos dos sintagmas. O en la oración, lucharé y venceré. Tenemos dentro de las conjunciones que están los diferentes tipos y los ejemplos que se dan, como las coordinantes que van a unir palabras. Están las subordinantes que van a unir ya oraciones subordinadas, que son las oraciones complejas que se van a trabajar el siguiente año. Las copulativas, las adversativas, las distributivas, ¿verdad? También tenemos conjunciones que las podemos ir asociando por lugar, tiempo, modo, comparando, etc. Después están otra categoría gramatical que son las interjecciones. Las interjecciones van a ser palabras que dentro de una oración tienen un significado completo. Es invariable y siempre la vamos a encontrar entre signos de exclamación. Semánticamente nos va a expresar un sentimiento como de asombro, de alegría, de admiración, un saludo como un hola o una alarma, ¿verdad? O algo que dé como un sentimiento en ese momento de asco. Son algunos ejemplos. Dentro de las interjecciones nosotros podemos ver dos clasificaciones. Las propias, que son aquellas que no van a derivarse de otras palabras y expresan una pura emoción, y las impropias, que proceden ya de otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, ojo es un sustantivo, pero en este caso entre signos de admiración y por sí sola nos está diciendo como un signo de alerta, ¿verdad? Que tengamos cuidado en algo. Luego está, por ejemplo, la palabra diablos. Diablos es un sustantivo también, pero acá hace referencia a una expresión que está diciéndonos el interlocutor sobre que algo ha pasado, que pudo ser algo ya malo dentro de él, ¿verdad? Entonces acá están las categorías gramaticales. Recuerde usted que estas nos van a ayudar a nosotros para comprender qué son la clasificación de las palabras de acuerdo con la función que cada una de ellas cumple. Estas se van a clasificar en 9 categorías. Los sustantivos son todas aquellas palabras que nos van a hacer referencia a un nombre en concreto, ¿verdad? Palabras como alcalde, doctor, profesor, sala, choza, casa, perro, tienen un significado diferente, pero tienen una sola función. Los adjetivos siempre van a estar calificando al sustantivo y nos va a expresar una característica de este. Va a ir acompañado siempre de un sustantivo. Luego tenemos los artículos o determinantes que nos van a expresar el género, ya sea masculino o femenino, y el número, plural o singular, de los sustantivos. Posteriormente tenemos a los pronombres. Los pronombres van a sustituir o a señalar al sustantivo y lo podemos ir interrelacionando, ¿verdad? Los verbos nos van a expresar una acción, un movimiento o un estado de ánimo también. Tenemos los adverbios que van a modificar a los verbos, a los adjetivos e incluso a otro adverbio. Tenemos las interjecciones, que son la expresión del estado de ánimo o los llamados de atención dentro de las oraciones y que por sí mismos muchas veces tienen significado. Las preposiciones nos van a ayudar a nosotros a unir o a establecer una relación entre las palabras. Y por último, las conjunciones van a enlazar proposiciones, oraciones, sintagmas o palabras dentro de una clasificación, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos los tipos de palabras, la clasificación de palabras.
según las categorías gramaticales y la función que ellas cumplen, para luego ya pasar, ¿verdad?, al análisis ya de oraciones simples con cada una de ellas. Y así se nos hace más fácil, pero tenemos que saber identificarla.